viene recién a Argentina y ve esto, parece que es una cuestión masiva, que es un estallido social de millones de personas. ¿Usted le parece que fue...? No es masivo. ¿Que fue localizado? El 99... ¿Que fue organizado? ¿Que fue localizado? El 99,9% de la población de Argentina no solamente no participó, así como tampoco la mayoría de las fuerzas de seguridad, aunque hayan coincidido con el reclamo, sino que repudian y aíslan la violencia. Pero Fernando, hubo 13 muertos. Y el planteo de gente responsable, aunque tengamos diferencias con el gobierno, aunque tengamos disidencia, es convocar a la racionalidad, al sentido común, a informar acá. No, porque hubo cadenas, hubo programas, hubo periodistas que informan, regodeándose en la violencia. Nosotros no, ¿eh? Bueno, nosotros eso lo sabe cada uno. No, lo que leemos y vemos interpretamos. Yo lo sé. Regodeándose y convocando. Y si usted dice que... reiterando durante horas la misma imagen cuando eso ocurre en una provincia, en una situación aislada, que es grave, que hay que informarla, pero que no es masiva. Este programa no. Y hubo 13 muertos. Por supuesto que hubo 13 muertos. Entonces, que nos duelen. No fue un detalle. Nos duelen porque son 3 hermanos de nuestra Argentina. Por situaciones que aún no hemos resuelto. No estamos felices, no estamos alegres. ¿Vos qué opinas, Tomás, sobre lo que dice Fernando? No, a ver, me parece la visión del Chino Navarro. Yo lo que te digo es, hay dos cosas que las viví yo, digo. Yo el día perdón, y si está escuchando, deje el celular también, porque si no se digo una cosa. A Navarro le digo, porque si no mira el celular por un lado, después no escucha lo que dice Navarro. Cuando yo estuve en Jujuy, a mí me llamó mucho la atención. ¿Te acordás que salimos por la radio? Yo estaba en Jujuy. Y me dijeron, mirá, estamos hablando de que va a haber saqueos a la tarde, esto era el mediodía. Y suceden saqueos a la tarde. O sea, no es una cuestión de que me agarró sorprendido, no lo sabíamos, o sea, todo el mundo lo sabía, la mayoría de la gente en el centro cerró los negocios. Y el saqueo sucedió igual, digo, esto es muy terrible, porque te habla de una ausencia de Estado fenomenal. Porque no es un problema de inteligencia, me tomó de sorpresa. Ahora bien, hay conspiraciones, hay gente que está planeando hacer el mal, sí. A ver, pero eso no es excusa para que el Estado no lo haga, digamos. Justamente la responsabilidad tuya es descubrirlo, para eso tenés inteligencia, interferirlos, y si sabés que van a venir, impedirlo. Lo de Boca el otro día fue terrible. Yo estaba también ahí yendo por corriente, vi a la gente y dije, chao, señores, acá viene seguro robos. De hecho, dicho y hecho, al ratito todo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con este Estado? Que todos sabemos lo que va a venir y sigue pasando, es muy loco. Ahora, Fernando Navarro, ¿en Córdoba no demoró demasiado el gobierno nacional para mandar a la gendarmería? Teniendo en cuenta lo que pasó, podemos evaluar que si hubiese mandado la gendarmería antes, quizás se hubiera evitado. Pero lo grave de Córdoba es que la propia policía se acuartela e inicia los saqueos. Lo grave de Córdoba es que la irresponsabilidad de un gobernador... Yo ni siquiera voy a hacer análisis si estaba afuera, porque puede ocurrir que un gobernador viaje. ¿Cuándo vuelve a esa policía que se acuartó ilegalmente, que inicia el saqueo y tiene ya esa información, la empodera, dándole el aumento y mandándole a la calle a perseguir a los saqueadores, cuando es una policía brava que se ha caracterizado por perseguir a los pibes de barriadas humildes, cuando el saqueo lo había iniciado la propia policía? Eso es lo grave de Córdoba. Bueno, ¿y en Tucumán? Pasó exactamente lo mismo que en Córdoba. Pero si acá hay un elemento como es la fuerza de seguridad, que componente del Estado se acuartela, baja los brazos, avisa... Lo que dice Jujuy pasó en todos lados. Avisaron, a partir de tal hora nos vamos a controlar la calle. Pero digo, al Perovich no lo critica porque es el Frente para la Victoria. Pero no es un problema de Frente para la Victoria. Esto ocurrió en Santa Fe, ocurrió en Tucumán, en Buenos Aires. Es más complejo el tema. Es un tema que en 30 años, una gran asignatura pendiente que tenemos, no hemos logrado que las fuerzas de policía de provincia estén encuadradas en un régimen democrático. Y nosotros, Fernando, pero en las provincias que somos gobierno, también nos tenemos que hacer cargo, obviamente. Sí, claro. Y esta es una gran oportunidad para poder resolverlo. Porque yo lo tomo, a pesar del dolor de los 13 muertos y del dolor de las personas que han perdido todo en los saqueos, como la posibilidad de que la política, con el conjunto de la sociedad, las encuadre definitivamente, si no se va a volver a reiterar. Sí, igual yo le quiero, permítame que le haga una sugerencia, Fernando Navarro. Cuidado con el tema de las muertes, porque usted tiene todo el derecho del mundo a decir, analicemos y festejemos, para no darle el gusto a esta manga de extorsionadores. Eso es una mirada lógica. Yo no digo que no sea lógica. Ahora, lo que se ve es una provocación, aunque no quieran provocar. ¿Usted lo entiende, Fernando? Yo lo entiendo, pero a mí me parece que una persona que mira honestamente esa situación no puede... va a querer que la presidenta va a provocar. ¿Cómo va a querer que cualquier persona con sentido común no tiene dolor? Bueno, pero eso son interpretaciones subjetivas de cada uno, disculpe, que yo la respeto. Sí, claro. Yo no me siento... ¿Quiere que le diga, Fernando? Y que no es un ataque.
pasó algo parecido con el tema de la tragedia o masacre de Once, como quieras llamarlo. No, no fue masacre, es un accidente que causó víctimas fatales, Sí. consecuencia Bueno. de un tren que chocó por un tema que también tenemos que resolver, que es el transporte, sí. después de 60 años que nadie dijo nada, que se lo privatizó, que se lo desmanteló, que Sí. se lo regaló. Y estuvieron pero estuvieron 12 años gobernando. 10 años. No era Menem 10, 12, solamente. 10, no 12, 10. Porque si no, como... Y hemos hecho muchas cosas, y otras no las hemos hecho, y otras las hemos hecho por la mitad, y no hemos equivocado, y no vamos a seguir Pero equivocando. la comparación de las muertes pasó lo mismo. Porque en ese momento la presidenta, yo sé que lo hizo sin querer, no debe querer, pero comparó la muerte del expresidente con con esas muertes que no tenían nada que ver, ni el contexto tampoco. Eso es una apreciación suya. Sí, Es una apreciación suya. Lo concreto que nosotros estamos trabajando para resolver el tema del ferrocarril. Mientras otros comentan, es la tarea, no hay problema, y muchos dirigentes políticos de la oposición, con honrosas excepciones, subordinados a los grupos económicos, lo único que hacen es poner palos en la rueda a un gobierno que con acierto y errores trata de construir mercado interno, consumo, industria nacional, trabajo, salario, porque detrás de todo este debate, también tenemos que decir que lo que está en juego es quién se apropia de la renta. Porque cuando sale Roca, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que haya grupos económicos que acorralen al gobierno. Cuando esto decimos que está organizado, ¿quién lo organiza? Sí, pero puede tener que ver. ¿Quién lo puede organizar? ¿No hay que... factores de poder? ¿Quién son los señores que hacen cosas malas que dijo aquel periodista? ¿Que aparecen en la televisión en una serie o son de carne y hueso? Pero o acá no ha habido golpes militares, o acá no hubo 30.000 muertos, o no se han apropiado de empresas. Eso es producto de la otra cosa, la inflación que no reconocen, o la reconocen, Tomás Bulat, la inflación. No, obviamente hasta ahora no, pero a ver, lo que me parece interesante esto es nuevamente, me parece que sigue habiendo esta cuestión que es tan importante, que es que no nos hacemos cargo. Este es el problema. O sea, yo entiendo, tirar la culpa de la responsabilidad a otro, en serio, Navarro. Hay un momento en el cual uno tiene que hacerse cargo con todos los problemas que uno tiene, pero no podemos dejar al ciudadano indefenso del Estado. Las imágenes que vimos de gente armándose, en Tucumán se terminaron las armas, la gente se compró, estamos entrando en el Far West. Eso no te puede suceder. Que una policía se te acuartele, perfecto, es horrible, es malísimo, hay que reprimirlos, en el sentido de sacar a lo que decidan, pero tenés que mandar una alternativa rápido. Porque la sociedad no puede entrar en la autodefensa. Si entramos en la autodefensa nos matamos entre todos. Entonces, esto es lo que yo estoy diciendo. Un poquito de... Señores, fue muy grave lo que pasó. Y es muy grave lo que está pasando. Un Estado que no nos defiende a los ciudadanos es muy grave. Y no tiro la culpa de uno u otro, provincial o nacional. Muchachos, coordínense. No me importa si son oficialistas, opositores, tienen internas entre ustedes. No me importa. Lo primero es defender al ciudadano. No, y ahora se están coordinando. El plan antisaqueos que están planeando entre la nación, la provincia... Me parece bien, muy bien. Bien, eso es lo que hay que hacer. Se lo digo por si se le escapan el cuadrito de unos son malos y otros buenos. Es un trabajo muy serio que están haciendo. Yo lo conozco. Es un problema de bueno o malo. Es un problema que el Estado debe estar al servicio de la población, de la comunidad. Pero obviamente que no está. Si tenemos un Estado que fue destruido. ¿Cuál es tu mirada, Fernando? No, dos cosas. Una es cuando hablábamos de ausencia del Estado. A mí me parece que el momento de ausencia del Estado de estos días fue cuando Capitanich, el jefe de gabinete, dijo: a este teléfono no llamó nadie, y se vio que el gobierno nacional iba a dejar a la deriva a Córdoba y a De la Sota, más allá de los errores y de las virtudes que tenga De la Sota como gobernador. Ese es un punto que me pareció que de ahí en adelante hubo un montón de gente que empezó a darse cuenta que no había defensa, que el Estado no estaba donde tenía que estar. Eso por un lado. Y lo otro, decía Navarro, que yo siempre rescato que da el debate, ¿no? Que viene a estos lugares y que discute. Yo también, por eso lo invitamos. No, cuando se refiere a la conmemoración de la democracia. Yo comparto que no se debía suspender la conmemoración de la democracia. Sí, lo que creo es que Cristina no debería haber bailado, que se debería haber suspendido la cena para 1.600 personas con catering especial en la Casa Rosada, y que se debería haber suspendido los recitales y dejar por ahí, no sé, 1, 2, 3 temas que cantara León Gieco o alguien, conmemorando a los muertos, pensando en los muertos y diciendo: nos hacemos cargo que también en la Argentina están pasando otras cosas, además de celebrar 30 años de democracia. Ahora, quiero ir a Facundo Moyano para preguntarle, los saqueos expresan algunos grupos de infiltrados que lo hicieron, ¿y expresan también un problema social de fondo? Claramente hay una fractura social que es evidente. Yo quería también aportar un poco al tema que charlaban con Navarro, con respecto a las responsabilidades, ¿no? Que claramente la definición jurídica de Estado, claramente también estamos hablando del Estado
del control de las herramientas del Estado que la tiene el gobierno nacional, o los gobiernos partido provinciales, político, o los gobiernos provinciales en su defecto. La realidad es que la situación que genera esto son las malas condiciones en las que están las fuerzas de seguridad, porque parece que cuando se hablara de falta de democracia de las fuerzas de seguridad o democratización de las fuerzas de seguridad o falta de profesionalización, la culpa fuera de la policía. La culpa la tiene el Estado, un Estado no que al que aclaro, el Estado en términos jurídicos, no el Estado, las herramientas concretas que las tiene el Gobierno Nacional, el Frente para la Victoria, ¿no? Que durante 10 años de crecimiento económico hizo un montón de cosas buenas, y esto es una cosa que hizo muy mal, muy mal. ¿Qué cosa? No haber regulado las fuerzas de seguridad, no haber dejado de alguna manera desprotegida a la gente, ¿no? Porque está claro que cuando se habla de profesionalización y de democratización de las fuerzas de seguridad, se las pone al servicio de la gente para que tenga la garantía de la seguridad en su vida, ¿no? Porque en realidad es esto lo que causa el efecto, la consecuencia de que se acuartelen. Lo mismo pasó con la Gendarmería y la Prefectura, que el año pasado decían que era destituyente y golpista, porque no nos olvidemos de eso, y fue en octubre. Por eso seguramente no hubieron saqueos, porque no fue en diciembre, que hay otros condimentos para evaluar por qué en diciembre siempre hay saqueos, porque el año pasado, sin acuartelamientos, repito, hubieron saqueos. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad. La responsabilidad porque si no siempre se demoniza a la policía. Y con esto, discúlpame Luis, no quiero decir que esté a favor de los acuartelamientos, los repudié y manifesté mi solidaridad con la presidenta y con los gobernadores. Pero acá no se puede soslayar esta cuestión. No, el otro problema es que si son todos sediciosos, Fernando, para hablar de política, le acabaron de dar a los sediciosos 35, 40, 50% aumento, pero Fernando. Yo coincido con lo que dice Facundo. Pero me escuchó cuando yo le pregunté. Quiero coincidir, una coincidencia, la responsabilidad. Yo cuando cuestiono a la policía no es que digo que sean los responsables de fondo. Quienes somos el poder político en las distintas instancias debimos haber resuelto el tema, no lo hicimos, tenemos la oportunidad de hacerlo. Y hay que hacerlo en el marco de una política de Estado y de consenso con toda la fuerza y también con la sociedad. Ahora, Fernando... Pero eso no significa remarcar... Por eso manifiesto el apoyo a la presidenta, porque el lugar de víctima no es el que les corresponde, Chino. Ustedes no son no hacemos la víctima, eso lo dicen ellos, vos no repitas lo que dicen ellos. No, eso es la interpretación que hago yo. Ah, bueno, está bien. Sí, que la gente diga lo que digo, cualquiera, bien, ¿no? Yo está también. Muy bien, además yo a Facundo lo respeto, sí. Lo cruzamos el 10 en la plaza, fue a acompañarnos, así que es un compañero. Sí, no, pero la pregunta lo que quiero señalar es que esta cuestión de resolver y hablar del Estado, cuando hablamos del Estado, es cierto que tenemos un Estado frágil, un Estado bobo, pero digamos de dónde venimos, porque si no decimos que en los 90 el Estado lo dinamitamos, lo regalamos, lo destruimos, y ahora en 10 años queremos que lo que se viene rompiendo de 1955 lo recuperemos en 10 años, aunque nos puedan marcar muchos errores, que muchos deben ser ciertos, Fernando, el análisis es parcial, es sesgado, y muchos de los que trabajaron y dieron sustento ideológico para destruir el Estado y la industria nacional en los 90, ahora vienen a reclamar como si hubiesen llegado ayer a Argentina. Y esta Argentina está como está, con todo lo bueno que hemos hecho y con todo lo que falta, que es más de lo que hemos hecho, porque hace 60 años que retrocedemos. Fernando, ¿podemos hablar del tema de hoy? Está muy bien eso. Sí, bueno, pero que no se puede hablar de... Cuando vos vas al médico y el médico te hace un diagnóstico, te tienes que hacer un análisis de tu historia médica. No te puede decir con lo de hoy qué es lo que te pasa. A ver si me puedo contestar una pregunta. Vamos a probar, ¿eh? Voy de nuevo. Vos sos todo el pregunta, ¿verdad? No, voy de nuevo. Más full pregunta. Trata de escuchar, voy de nuevo. Si eran todos sediciosos, ¿por qué a las 24 horas le dieron 35, 40 y pico... 30 y pico en el caso de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué? Primero, yo nunca dije que eran todos sediciosos. Creo que expresamente remarqué dos cuestiones. Por eso digo que cuando se repiten estas imágenes puede parecer que esto es una cuestión de masas. Esto es un hecho aislado, provocado por la policía mayoritariamente, donde intervino gente ligada a la policía y salvo 2 o 3 lugares, hubo una participación más vinculada a los sectores populares, como puede ser Córdoba, puede ser Tucumán. Pero los salarios. No, pero no son todos sediciosos, porque no toda la policía fue la que estuvo en este accionar. Fue una minoría, 300, 400, 500, cuando las fuerzas provinciales son 20.000, 3.000, 7.000, 8.000, 50.000 la provincia de Buenos Aires. Entonces no son todos. Lo que han hecho los gobernadores es acordar un salario. Y está habiendo una investigación judicial
y ojalá se llegue al fondo, para que los responsables, en la cadena de mando sobre todo, también si hay responsables en el escalafón inferior, sean castigados como saqueo, corresponde. Sean castigados como corresponde. La paritaria esta, ¿de cuánto es? Más o menos el cálculo de costo salarial a las provincias va a ser 25.000 millones de pesos en el año. Ese fue el cálculo que se hizo en el cronismo. ¿Y quién lo paga? Es algo que se preguntó, Mirta Legrand, el Fernando Chino Navarro no le gusta a la señora Mirta Legrand, pero yo también me lo pregunto. Pero el problema es el siguiente, no solo eso, porque a partir de ahora ya los mismos docentes en Córdoba dijeron, o lo mismo o no empezamos, y un poco lo plantearon. No hay forma de financiarlo esto. Esto evidentemente no hay forma de financiarlo, pero porque ya el Estado está con un déficit fenomenal, ¿no? ¿Arrancó una paritaria rara, distinta, Facundo? Bueno, claramente esto es algo que va a generar un efecto contagio, más allá de que a la presidenta no le guste la palabra, pero es natural que los empleados públicos pidan lo mismo o se midan por esa pauta salarial que estableció la policía. Quería aclararle al Chino que, Chino, yo no te saludé en la plaza, disculpame, lo saludé a Emilio Pérsico y siempre voy a todo acto de cualquier color político a la plaza, por eso, para que, no se malentienda, pero no te saludé, por ahí te cruzaste a uno parecido. Saludás al movimiento Evita, me saludás a mí. A vos no te saludé particularmente, digo, para aclarar. Otra de las cosas, creo que producto de esto se va a generar que fundamentalmente el empleo público, y esto es algo que hoy remarcaba Horacio Berbisky, se guíe por esta pauta salarial. El Estado, la administración en pública. Un año que va a ser complicado por el nivel de devaluación que está marcando el gobierno nacional a través del Banco Central. Digo, me parece que no se puede esperar que ningún sindicato pida menos de un 30%. ¿Ningún sindicato menos de un 30%? Y yo creo que esto va a ser así, como tampoco se puede esperar que los sindicatos no pidan un bono de fin de año, habiendo ya sindicatos oficialistas que lo han acordado en paritarias. Digo, porque yo el otro día lo escuchaba al jefe de gabinete que decía, la cuestión de camioneros con su actividad es una cuestión de privados, sí, pero la realidad es que el gobierno marca una tendencia, el no entregarle ni a jubilados ni a empleados públicos el bono navideño de fin de año, y es algo que tampoco se puede desconocer. En las paritarias, los que pisan las paritarias es el Estado, el que pisa las paritarias es el Estado. Ahora, no es una libre negociación. Con una paritaria con el piso del 30%, que yo espero que sea más bajo, lo lamento, pero yo espero que sea más bajo porque la verdad que yo no soy un experto en economía. Pero con una paritaria del 30% uno tiene que pensar en un piso de inflación altísimo. Bueno, el piso es 30. Digo, ¿De inflación? Sí, bueno, pero porque aparte de lo que dijo Facundo, es decir, vos pensás que el dólar se está devaluando mucho. Digo, la inflación de diciembre, este año, este diciembre está entre 3, 3,5, tranquilo. O sea, la aceleración es muy fuerte, porque si vos, digamos, emitís mucho más, gastás mucho más, y el dólar para colmo lo soltás, y bueno, digo, la inflación es el resultado natural de todo esto. Con una paritaria del 30% en los sectores estatales nada más, el cálculo es 66.000 millones de pesos el año que viene, más adicionados al presupuesto 2014. ¿Y quién lo paga? Eso es. Y hay tres formas. Emisión, o sea, darle a la maquinita mucho más de lo que se le está dando ahora, con lo cual viene la inflación. Devaluación, con lo cual viene la inflación y el aspecto social, y pedir. Sí, hay ya, pero más. O sea, una mega devaluación. Y si no, pedir, endeudarse en el exterior. Son los tres caminos. Después tendrá que ver el gobierno cuál es el que elige. Pero digo, para pagar eso hay que hacerlo. ¿Comparte, no comparte esos caminos? Hay análisis que son, la emisión genera inflación. Estados Unidos del 2006 a 2013 emitió el 290 de su base monetaria. No tiene inflación. Puede generar inflación o no, según el país, según el momento económico. Hablamos del dólar, no se mencionó ahora, pero ya en cualquier momento aparece, la fuga del dólar. Pero no existe, decimos no es que aparece. Sí, por supuesto, pero es un fenómeno globalizado. Lo hablamos hace 20 días. En Brasil se fue a 60.000 millones de dólares en 60 días. Sí, pero en general no ese es el problema de Brasil. No, ¿cómo que es así? En la convertibilidad se fueron 100.000 millones de dólares. ¿Es así, Tomás? Brasil estuvo teniendo una salida de dólares importante, pero Brasil también lo está necesitando, esa salida de dólares, porque necesita devaluar un poco su moneda. Entonces, la estrategia un poco del gobierno de Brasil es devaluar un poquito la moneda. Entonces necesita que haya esa salida de dólares. ¿Emisión no es inflación? Depende del contexto. ¿Y en este contexto? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque la gente no quiere... ¿Cuál es la diferencia entre que emitas dólares y pesos? Que la gente acepta los dólares. Acá no te aceptan los pesos. Ese es el problema. Gran Bretaña en el mismo periodo 420 emitió sobre su base monetaria. Yo no sé quién quiere la libra.
Los ingleses y mucho más. Simplificaciones de economistas que reivindican la ortodoxia y lo que quieren es ajuste, enfriamiento, a la gente vos le das $1 y una libra esterlina y va por el mundo y la reciben, no sé, y andás con pesos argentinos y no, chino, digo, no, el sentido común es el sentido común. Y aparte la realidad, chino, que acá hay inflación alta, digo, vos decís, no, la emisión no genera inflación, los salarios, que estoy totalmente de acuerdo, no generan inflación, pero la realidad es que hay una inflación de más de un 20%, de un 25%, estamos hablando porque cosas si no, no negociaríamos paritarias de un 27 o 30%, y la realidad es que el peso se devalúa cada día. Estamos diciendo y que dos cosas distintas. Lo que yo digo, la emisión coincidiendo con vos, que el salario ni la emisión son los elementos determinantes que lo pueden ser en algún momento, no en este caso, porque así como vos señalás que se negocian esos porcentajes, que yo lo avalo, lo que habla de que el Estado está y juega un rol en función de los trabajadores, perdón, la desocupación no ha crecido porque mantuvimos el consumo y el mercado interno. Pero si cosa que no comparto, digo, la desocupación ha crecido así como la pobreza también ha crecido. Chino, digo, y esto lo estudiamos, esto lo sabemos y tenemos los argumentos y hay hasta datos del Ministerio de Trabajo que evalúa lo que nosotros, que avala lo que nosotros decimos. Entonces digo, acá hay una situación en donde notablemente los salarios se precarizan. Pero yo quiero decir, si el gobierno no pensara, si parte del gobierno no pensara que el aumento desproporcionado para la economía, el salario, genera inflación, ¿por qué quiere cerrar unas paritarias a menos del 20%? ¿Por qué, Chino? Dime, si no es así. ¿Quiere cerrar las paritarias por menos del 20%? Las paritarias, todo esto que se quiere cerrar, que se pone techo, en la práctica no se ha respetado. Los gremios acuerdan su salario. El Estado participa, cuando participa generalmente laudando a favor de los trabajadores, no laudando a favor de las yo empresas. Creo que la inflación se genera porque hay un contexto en donde no hay capacidad de instalado, si es a la economía, donde hay presión inflacionaria a partir de la alta emisión, de la negociación colectiva de salarios, donde hay sectores que todavía no pueden ingresar a esto, bueno, que esto es lo que evaluamos al principio de la policía, que no es un sector que tenga la posibilidad de negociar sus salarios, y en donde se presiona por salario y tenés todo esto y ante la falta de inversión, porque esto es otra realidad, no digo inversiones de las cosas que se inauguran, que vos podés decir, bueno, se crean tantos puestos de trabajo. Y medidas fallidas como el cepo cambiario, digámoslo, ¿no? Como el cepo cambiario, que generó, digo, ¿cuánto vamos perdiendo en el año por la grieta que se genera por el turismo? Creo que iban hasta ahora 7.000 millones de 7.000 dólares. Casi el 75% de la caída de las reservas se genera por la grieta del turismo. Que lo que ingresa acá se liquida a cambio, o sea, a cambio no oficial. Digo, y para ser profundo, Fernando, como vos pedís, ¿no crees que esto que pasó tiene que ver también con el mal manejo de la economía? La economía argentina en lo macro no tiene grandes inconvenientes. Tenemos temas a resolver que son los que estamos mencionando. Está bien. ¿Vos decís que hay un trabajador informal del 34%. Consecuencia, reitero, aunque no quiera señalarlo, que venimos de un país arrasado, donde no había... Pero hace 12 años que está... bien, a ver, tengo que ir a un corte y volvemos. Bueno, 12, pero Chino, 12 años. Te digo, después, la seguimos después del corte, yo te doy todo el tiempo que vos necesites. Sí, pero dejá hablar.